Conectar. Ahora me ha salido. Venga, pues bienvenidos a todos. Gracias por conectaros. Estamos aquí en la comunidad que hace trasplantes en México. Es un ambiente muy familiar, todos nos conocemos y queríamos hacer esta conferencia para que esperamos que sea pues, muy participativa, poner todas las preguntas que queráis en el chat, levantar la mano y hacemos preguntas, ¿vale? Que nos va a dar la doctora Consuelo, porque, pues bueno, sé que varios no pudisteis ir al Congreso Tandem y hubo prácticas muy interesantes y la doctora Consuelo asistió, así que le preguntamos a ver si podía hacernos un resumen de lo mejor de Tandem. Muchos conocéis ya a la doctora, pero hago una breve presentación de ella. La doctora María del Consuelo Mancías Guerra es una reconocida especialista en hematología clínica y hematología pediátrica. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó su formación en pediatría, después hematología clínica en el universitario, ¿verdad? Después estuvo en una estancia en Texas, es profesora titular del Servicio de Hematología del Hospital Universitario y ha sido pieza clave en el desarrollo institucional, destacándose por la creación del primer banco público de sangre de cordón umbilical en México, así como del laboratorio de criopreservación de progenitores hematopoyéticos, del cual fue responsable entre el año 2001 y 2019. La doctora Mancías es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con más de 55 artículos científicos publicados en revistas indexadas con múltiples artículos, además de una amplia trayectoria en docencia, investigación y formación especialista en hematología y terapia celular. Muchísimas gracias, doctora, por cedernos su tiempo y para esta presentación. Seguro que es muy útil y ya le cedo el micrófono para que nos cuente qué es lo que más le ha gustado de estas conferencias en vida. Hola a todos, buenas tardes, ¿me escuchan, verdad? Perfecto. Bueno, agradezco mucho a Maro y al NMDP por esta invitación. Probablemente no sea la más indicada, pero sin embargo, a mí me gusta mucho asistir específicamente a este congreso por todo lo que hay. Tony me dejó demasiada tarea, la cual no puedo cumplir, porque son 5 días, empezando de 7 de la mañana las pláticas hasta las 6 de la tarde o más, si quieres. De tal forma que esto es abrumador. Y específicamente esta plática que se relaciona mucho con NMDP me pareció súper interesante porque aborda temas no solamente de donadores no relacionados, sino de donadores relacionados y haploidénticos, que probablemente sea lo que más le interesa a México. Y hablaré un poquito de la presencia latinoamericana en este congreso. Entonces, sin más, vamos a empezar. Tony, disculpa, voy a hablar nada más de lo que yo quise hablar. Muy bien. Eh, no quiere empezar. Ahí está, perfecto. Bueno, este es un resumen. Lo primero va a ser un resumen de nuestra presencia latinoamericana en el Congreso. Nosotros participamos con 29 resúmenes y nosotros me refiero, Kimosabi, a todo lo que es Latinoamérica, en donde México y Brasil lideraron este Congreso y los temas por regiones fueron en México con enfoque en optimización de recursos de trasplante ambulatorio y leucemia aguda, Brasil con enfoque en registros nacionales y acceso a fármacos, datos de la vida real y alguno que otro pequeño participación de Colombia, de Argentina y de Puerto Rico. Es importante saber que Estados Unidos está haciendo una gran labor con nosotros, y nosotros nuevamente hablo de Latinoamérica, colaborando y liderando ciertos protocolos que se están haciendo en diferentes partes, en México, en Brasil, en Colombia, en Puerto Rico, en Granada, y que yo creo que están tan abiertos que si alguien le pide colaboración, ellos accederán fácilmente. Argentina, este trabajo me pareció sumamente interesante, en donde ellos vieron algo acerca del seguimiento pediátrico a largo plazo en pacientes trasplantados y se dieron cuenta que había un gran porcentaje de pacientes femeninas que desarrollaban injerto contra huésped. 20% no es nada despreciable, esto en área genital. El retraso en el diagnóstico es común, muy común, y los síntomas pueden ser solamente prurito.
El tratamiento se puede hacer nada más con corticosteroides y funciona perfectamente bien. Y es algo que si bien es una condición silenciosa, debemos tenerla presente en nuestras mentes si estamos trasplantando pacientes femeninas. Brasil tuvo dos participaciones muy importantes. La calidad de los registros contra barreras de asesorías lideradas por Estados Unidos. La calidad de los datos que ellos registraron empezaron a mejorar importantemente. Hay una estratificación molecular que están haciendo en síndromes mielodisplásicos. Hay evidencia de una confirmación de peor pronóstico en pacientes con síndromes mielodisplásicos. Y hay barreras en salud pública, como escasez de fármacos, impacto terapéutico, retrasos críticos en tiempo de trasplante y como consecuencia aumento en la demanda de trasplantes por progresión de la enfermedad. Y otro de los estudios importantes fue evidencia y calidad en Brasil, donde los registros, como les mencioné, se optimizaron, empezaron a utilizar fármacos para el retraso del citomegalovirus, como el letermovir, anticuerpos monoclonales para linfomas y uso de, de globulina antitimocito y ciclofosfamida post-trasplante para donadores idénticos. Hay mucha escasez de quimioterapia y esto impacta en la lista de espera. En México somos pioneros en modelos ambulatorios y en eficiencia. La factibilidad se midieron más de 2.342 pacientes que completaron el trasplante totalmente ambulatorio, esto en Monterrey y Puebla. El porcentaje de pacientes ambulatorios, dependiendo del tipo de trasplante, varió entre el 60 y 95%. El alejamiento es totalmente ambulatorio en el hogar. Se revisan en las clínicas de día, pero hay un monitoreo continuo 24/7. La mortalidad a 30 días fue del 7%, comparable con pacientes hospitalizados. Los pacientes foráneos logran una supervivencia al año del 70%, lo cual es muy válido y apoya el turismo médico. Y hay una optimización del acondicionamiento utilizando irradiación corporal total. El doctor Ruiz Argüelles presentó, entre otros, este artículo de innovación del trasplante en países de bajo y de ingreso medio, desde la perspectiva mexicana. Y esto era lo que les mencionaba acerca de la conducción de los trasplantes de manera ambulatoria totalmente, cuando en los trasplantes autólogos es el 95% sin necesidad de tener que hospitalizarse en ninguna de las ocasiones, en enfermedades autoinmunes hasta el 97%, en trasplantes alogénicos un 75% y en trasplantes haploidénticos un 60%. La enfermedad de injerto contra huésped aguda y crónica se ve aquí en este cuadro a la derecha en la parte inferior. Nosotros como México participamos en más de 6 pósters y 2 resúmenes orales. Hablamos de desnutrición pretrasplante, cómo se duplica el riesgo de hospitalización, de la enfermedad ocular de injerto contra huésped que puede mejorar con tacrolimus tópico. Me tocó hablar de terapia celular intratracal en pacientes con enfermedades neurológicas. Se habló de blinatumomab en cursos cortos como terapia puente pretransplante. Los donantes haploidénticos y la sobrevida global comparable con donadores HLA idénticos. Y el melioma múltiple con trasplante autólogo que neutraliza la desventaja de inducción limitada. Las conclusiones y tendencias regionales fueron que México y Brasil lideraron este tándem. La colaboración de flujos de datos entre norte y sur fue vital para condiciones complejas. Brasil se consolidó en datos y en farmacología. Y México se identificó en liderazgo en trasplantes ambulatorios y optimización de recursos. La vigilancia con un enfoque en calidad de vida a largo plazo, en ginecología, oftalmología y nutrición fueron también muy importantes. Em, Esto es algo muy importante que muchas veces nosotros lo sabemos y no lo hablamos demasiado, donde cuando hablamos de epistemología, hablamos de métodos científicos en donde hay una injusticia o discriminación epistémicas, donde se ignora deliberadamente las publicaciones científicas de países de ingresos
bajos y medios, menospreciando nuestras aportaciones científicas, con un efecto San Mateo donde el que tiene más va a seguir teniendo más y el que tiene menos va a tener cada vez menos. Y esto hace como algo así específico, que ahorita está muy de moda, de cárteles de la ciencia. En este caso, México no es el cártel de la ciencia. Y esto se puede ver muy fácilmente en esta publicación de trasplante autólogo para esclerosis múltiple, donde en una universidad de California lo ponen como algo que se acaba de recientemente descubrir. Se ignora totalmente porque ninguna de la bibliografía de las referencias aparecen los mexicanos, siendo que tienen una trayectoria muy amplia de miles de pacientes y se ponen como algo nuevo e innovador que están haciendo apenas en Estados Unidos. Terminando con las aportaciones de Latinoamérica, a mí me pareció que esta plática es súper, súper importante. Es una serie de pláticas donde el título Encontrando un donador halogénico nunca ha sido tan fácil. Habla de varias cosas importantes. Me voy a enfocar más en los datos de Estados Unidos, no porque Europa no sea importante, sino porque su abordaje es un poquito diferente y en realidad me pareció mucho más importante el abordaje y más semejante a México el abordaje que ellos hacen. Entonces, la primera plática, y quiero con esto decirles que yo no me estoy colgando ningún santito y que todas estas pláticas son datos obtenidos de otras personas a las que estoy mencionando en todo momento. Y en esta plática del doctor Jeffrey Outleta, que es el jefe científico y director del CIBMTR y el NMDP, habló acerca de estas gráficas que nosotros ya conocemos mucho, en cómo el donador relacionado, más bien el donador no relacionado, está creciendo a grandes escalas, con una curva de crecimiento muy amplia, a diferencia del resto de los trasplantes. Y esto se ve tanto en los datos del CIBMTR como en los datos europeos, donde el trasplante no relacionado también crece considerablemente. Y en cuanto a la ciclofosfamida, quiero que se enfoquen sobre todo en la parte verde y en la parte fuchsia de estas gráficas, en donde el donador no relacionado, que es HLA totalmente compatible con un régimen de acondicionamiento eh, eh, total, se ha estado utilizando cada vez más la ciclofosfamida. Lo mismo pasa con el régimen de acondicionamiento reducido. Y lo mismo pasa, y fíjense cómo está aquí algo que nosotros ya conocemos, cómo sucede en los trasplantes relacionados haploidénticos, así como en los mismatch no relacionados. Vamos a hablar mucho de donador y de selección de donador. Y pues todos sabemos que hay muchas consideraciones que tenemos que hacer en la selección de donador. La edad, el tipo de fuente que utilizamos, la dosis celular, la paridad que tenga la donadora, el tamaño del donador, qué tan fitness es, el HLA que tanto está compatible o medianamente compatible, el género, los anticuerpos antidonador, el estatus del citomegalovirus, la compatibilidad ABO. Y de todo esto vamos a hablar un poquito, mostrando datos muy importantes, no solamente de donadores no relacionados, sino también de donadores haploidénticos. Aparentemente, una de las dos cosas más importantes de estas pláticas o esta serie de pláticas fue que la edad del donador es prácticamente lo que más importa. Y lo señalan como una fuente de la juventud en todos estos artículos del JAMA, del Blood, donde tanto en trasplantes haploidénticos como en no relacionados, la edad importa mucho. Para seguir con esto y que se haga esto un poquito más interactivo, le voy a ceder la pantalla a Laurita y nos va a ayudar con unos casos en donde me gustaría que participaran. Tony nos va a hacer el favor de leer el caso y ustedes van a seleccionar el donador que ustedes crean mejor. Ninguna respuesta es incorrecta. Adelante. Pues, doctora, sé que algunos estáis viendo la plantilla desde el celular, pero si podéis sacar el cel y escanear el QR, os va a llevar a una encuesta porque vamos a ver tres casos clínicos. La pregunta es saber
qué haríais vosotros en cada uno de los casos. Entonces, Lau ahora no os preocupéis, no habéis podido porque ahora sale otra vez el QR. Exacto. Muy bien. ¿Quién crees que podrías leer el caso? Son tres casos. Plantearlo mientras la gente va votando y escaneando el QR. Hola. Ahí te escuchamos. Sí, yo lo puedo ver. Se trata de un paciente masculino de 59 años con una LMA de alto riesgo al tener FLT3 positivo en primera remisión completa. En el registro se encontraron dos candidatos 8 de 8 que son no relacionados, una mujer, un hombre, y ambos más o menos en sus medianos 30, es decir, entre los 30 y 35 años. Tiene dos hermanos biológicos, un hermano mayor, es decir, mayor a 59 años, como lo pueden ver en el caso, y una hermana más joven. Los dos hermanos ya se tipificaron, son haploidénticos al paciente y digamos que en el screening de anticuerpos anti-HLA en el panel, bueno, fueron negativos para el paciente. Y también hay una unidad de cordón umbilical que es 8 de 8, tiene una dosis buena y tiene un screening para anticuerpos anti-HLA específico negativos. Entonces, obviamente la pregunta aquí sería, pues, ¿cuál de esas opciones podría beneficiarse más el paciente? Pasar Lau. Ahora salen ya las opciones de votar. Que cada uno vote lo que creería que era la opción que elegir. De todas formas, voy a intentar ver si puedo poner el caso en el chat. Si alguno tenéis la duda. Mira, Muy bien, damos unos segundos más para que vayan votando. Voy a poner en el chat de todas formas el caso. Ahí. Vale, perfecto. Bueno, no pasa nada si no permite votar. Vale, pasemos a la siguiente slide. Si a alguno os falta de escanear el QR, os va a aparecer otra vez ahí para que lo veáis ahora. Vale, segundo caso, Tori. sí, se trata de una mujer de origen latino, tiene 38 años y tiene un síndrome mielodisplásico de alto riesgo y presenta una citopenia. Ella tiene dos hijos pequeños. Entonces, bueno, pues como primeras opciones, por así decirlo, tenemos, bueno, ambos padres están finados, tiene dos hermanos más jóvenes, ambos son haploidénticos y en la búsqueda del registro mundial se encontraron, bueno, no hay, digamos, donantes 8 de 8, pero sí tiene 5 de 7 de 8 con un mismatch, como ya lo pueden ver, tres mujeres en sus 30, dos hombres en sus 20 y las incompatibilidades son, en el caso de las mujeres, en el subtipo del OSI A y en el caso de los varones, en el DRB1. Para el caso del panel anticuerpos antidonante específico, tiene más de 5,000 unidades MFI para el caso de su hermano, perdón, de sus hermanos, y en caso de los donantes, pues 3,000 unidades. En cuanto a cordones umbilicales, hay dos cordones que son 7 de 8, tienen buenas cantidades de células y tiene el panel de anticuerpos antidonante específico negativos. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál opción
podría ser la opción para esta paciente. Estás en mute, Amaro. ¿Le puedes dar al siguiente en mentira si la gente puede votar y ven mientras tanto el caso? Eso es, ya está, perfecto. Creo que ya os tiene que salir la opción para votar, ¿vale? Mientras tenéis el caso delante. Ahora no vemos cuántos están votando, Lau, pero si nos puedes ir diciendo tú. Ok, van votando 3 por la opción E, que es la de, ay, perdón, no, Ahora lo ponemos, pero bueno, sí. tenéis que tener el caso delante, ¿vale? Y van 2 Para que por el hermano hombre. Vale, os damos un poquito más de tiempo para que vayáis pensando y votándolo. Venga, ¿puedes compartir tu pantalla otra vez, Lau? Está compartiéndose, creo Ahí, que más bien tienes que ya quitarla tú. está, sí. Ya está, sí, perfecto. Muy bien, ya vais votando más, perfecto. Vale, vamos al siguiente y último caso. Voy a compartir yo pantalla que se ve más fácil en este slide del ultravioleta. Vale, el caso 3. Un segundo, ahí. ¿Lo puedes leer, Tony? Sí, el caso 3 es un paciente masculino de origen afroamericano, tiene 62 años y tiene una LMA en recaída. Ahora se encuentra en segunda remisión completa, no tiene familiares vivos, está casado, no tiene hijos. Entonces, bueno, este caso, bueno, el registro no se encontraron ningún donante compatible 8 de 8 no relacionado. Sin embargo, hay 7 de 8, su nombre en los 30. Eh, Déjenme mover un poquito esto para poder leer. Tres, 6 de 8 masculinos, también en sus 20 y una mujer 6 de 8 también en sus 30. El panel de anticuerpos antidonante específico es de 6.000 unidades MFI. Para un donante masculino 7 de 8 y hay 2 unidades de cordón umbilical 6 de 8 con una buena cantidad de células y el panel negativo. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para este caso en este paciente? ¿Le puedes dar a voto y a Lau, por favor? Las personas, eso es, ya está, ya aparece. Vale, ahí tienen las 5 opciones de por cuál votarían. ¿Cómo van los votos, Lau? Van 2 votando por el 6 de 8 hombre y 6 8 mujer, también con 2 votos. A ver, me dejo unos segundos más esta pantalla y dejo de compartir para que se vea ya lo que habéis votado. Venga, vuelvo con Lau. Va. Muy bien. Ah, perfecto. Venga, pues ya vemos la pantalla de la doctora. Listo, Muy ¿la bien. ven? Sí, si pasas a la 22. Sí. Ya estamos. En tus Perfecto. manos, doctora. Perfecto. Bueno, les decía que probablemente no hay una respuesta, solo una respuesta correcta, pero la más correcta probablemente nos las vayan a dar estas guías y estas siguientes 3 pláticas que nos dieron estos doctores, 2 de Estados Unidos y uno de Europa. Eh, el año pasado se publicaron unas guías que hicieron el CIBMTR y el NMDP, que son muy recientes y que nos pueden ayudar en la selección de donadores. Eh, la era de la ciclofosfamida
post-trasplante ha revolucionado muchas cosas. Entre ellas, un nuevo estándar en el régimen de condicionamiento reducido para el trasplante, en donde se ve que la probabilidad de que el receptor tenga, que esté libre de injerto contra huésped y de su sobrevida, son francamente mejores en la era de ciclofosfamida que previamente. Nuevamente, viendo estas gráficas de barras, en cuanto a la profilaxis de injerto contra huésped, se ven las tendencias de cómo han ido aumentando esta profilaxis con ciclofosfamida conforme han pasado los años, tanto en donadores relacionados como en donadores no relacionados, cuando se hace con intensidad reducida eh, y cuando se hace con el régimen de acondicionamiento normal. Sin embargo, lo que sí ha cambiado muchísimo es cómo al poder escoger sin tanto riesgo donadores que sean mismatch del registro, la posibilidad de que razas que están menos representadas en este registro puedan acceder al trasplante. Y lo vemos perfectamente en los afroamericanos, como cuando se busca un 8 de 8, tienen una posibilidad muy baja, 7 de 8 incrementa grandemente, y prácticamente si buscamos un donador 6 de 8, llega casi al 100%, casi igual que un blanco no hispánico o un nativo americano. ¿Qué es lo que sigue siendo igual después de estas guías? Eh, en, eh, en el panorama de cuando todavía se utilizaban, o bueno, todavía se utilizan, pero de los inhibidores de calcineurina, el impacto del HLA es tanto cuando se utiliza como fuente la médula ósea como la sangre periférica, en cualquiera de los dos regímenes, si se utiliza en adultos o en pacientes pediátricos y en enfermedades malignas como no malignas. Y aquí lo que tenemos que priorizar, que les digo que es lo que se va a estar repitiendo constantemente en esta plática, es que deben de ser donadores de 18 a 30 años de preferencia. ¿Qué sí ha cambiado y por qué? Tiene ya amplio nivel de evidencia que la selección de donador se debe de hacer al mismo tiempo, o la búsqueda de selección de donador se debe hacer al mismo tiempo, tanto la familiar como la no relacionada. Y aquí entra Amaro, Tony y todo el equipo para ayudarlos a hacer esta búsqueda que va a ser preliminar, que no necesariamente va a terminar en nada, pero que nos puede ir educando a nosotros, México, cómo se puede ir haciendo estas búsquedas que finalmente pueden concluir en algo positivo para el paciente. Las herramientas de búsqueda están basadas en el HLA del paciente, en sus ancestros, cómo se identifican, qué beneficios puede tener y cuáles pueden ser fuentes alternativas de donadores, tanto haploidénticos, mismatch e incluso cordones. Y mencionan mucho la posibilidad de que los pacientes, sé que esto está en Estados Unidos, pero se puedan enrolar incluso en protocolos clínicos que se estén desarrollando. La biología de la intención de tratamiento para un paciente se va a basar en un algoritmo cuando hay un potencial no relacionado que es muy fácil, que creemos que fácilmente se puede encontrar, siempre y cuando tengamos más de dos potenciales donadores, pues se va directamente a un trasplante 8 de 8. Y las expectativas de poder lograrlo son más de 90%. Cuando no hay tanta posibilidad de encontrar un match, es cuando tenemos uno o dos potenciales donadores. Se utilizan aquí las prácticas de cada centro y se hace un estudio observacional. Cuando es muy poco probable que vaya a haber un match, entonces se pueden utilizar las técnicas que siempre se utilizan en cada uno de los centros y empezar a hacer una búsqueda de un mismatch. Hicieron ellos un protocolo de esta intención de tratar en donde incluyeron 1,756 pacientes, de los cuales en los que eran altamente probables que encontraran un donador no relacionado completo, era del 93%. Se encontraron fuentes alternativas en el 64% de los donadores cuando tenía nada más uno o dos potenciales donadores.
y se encontraron incluso hasta el 89% de donadores alternativos cuando tenían muy pocas posibilidades de que se encontrara algún donador en el registro. Aquí vemos algunas gráficas en donde la sobrevida, cómo se ve que la sobrevida en estos pacientes que tuvieran muy alta probabilidad de encontrar un match, una mediana probabilidad y una muy baja probabilidad, fue prácticamente la misma tanto en sobrevida a largo plazo como enfermedad, sobrevida libre de enfermedad, como mortalidad no relacionada al trasplante y recaída. Y luego hay otro algoritmo en donde se basa en cómo se busca la estrategia de búsqueda para el donador alogénico. Dependiendo de ello, se procede a un trasplante si hay un donador relacionado que se pueda utilizar. Si no lo hay, se utiliza un 8 de 8 en caso de que lo haya. Si lo hay, siempre hay que favorecer un donador que sea menor de 30 años de edad. Y si no, hay que buscar una fuente alterna que muchas veces puede ser o un mismatch o incluso un haploidéntico o una unidad de cordón umbilical. En cuanto a evidencia, nivel de evidencia para priorizar a los donadores, lo mejor, aunque no hay tanta evidencia, es que sea un donador relacionado que sea completamente compatible. Hay mucho nivel de evidencia que se pueden utilizar no relacionados como segunda opción. Se pueden utilizar haploidénticos o mismatch de donadores no relacionados, pero es súper importante, y lo vamos a ver, los anticuerpos antidonador. La evolución del paciente difiere según el tipo de donador en la era de post-trasplante, de ciclofosfamida post-trasplante. Y aquí las consideraciones todavía no tienen tanto nivel de evidencia. Pero lo más importante y que sí tiene un amplio nivel de evidencia es los anticuerpos anti-HLA específicos. Todavía no hay un buen nivel de evidencia en los haplos, si el DRB1 que se está considerando como algo importante que es protectivo y que no debe haber un mismatch en el DRB1 ni tampoco en el DPB1. En la era de ciclofosfamida hay una sobrevida similar y una sobrevida a 3 años libre de enfermedad injerto contra huésped, siguiendo un donador no relacionado. Y fíjense aquí la diferencia en la era de ciclofosfamida y en la previa de inhibidores de calcineurina, en donde la sobrevida es prácticamente igual si se utiliza un donador 7 de 8 y la sobrevida sin injerto contra huésped es prácticamente igual si es 8 de 8 o 7 de 8. Mientras que sí difiere un poco más en la sobrevida global cuando se utilizaba inhibidores de calcineurina. La ciclofosfamida mejora la sobrevida sin injerto contra huésped. Sí, todo parece indicar que así es. Aquí se ve cómo cuando se utilizan, un estudio donde se utilizaron ciclofosfamida y metotrexate contra tacrolimus, cómo fue la diferencia cuando se utilizó HLA mismatch, no permisivo y permisivo, tanto en ciclofosfamida como en la era de calcineurina. Y cómo bajó grandemente con una significancia estadística y con una mejoría en la ciclofosfamida. Nuevamente, las consideraciones importantes acerca de esto. Tratar de utilizar un donador menor de 30 años tiene un alto nivel de evidencia, mientras que el resto de las cosas como son citomegalovirus, ABO y género no son tan importantes. Aquí a mí me llamó mucho la atención que incluso el género, ellos todavía no lo muestran como con un alto nivel de evidencia. Sin embargo, la diferencia de peso entre el donador y el receptor, por obvias razones, sí tiene un alto nivel de evidencia. En cuanto al impacto de la edad del donador en la sobrevida del paciente, si se fijan, aquí hay una zona
donde todos estos pacientes tienen prácticamente la misma sobrevida, mientras que a partir de los 30 años ese nivel de sobrevida baja considerablemente. De tal manera que considerando donadores de 18 a 30 años es exactamente lo mismo si se utiliza cualquiera de esos donadores, a diferencia que empieza a bajar la sobrevida, perdón, cuando son mayores de 31 años. Y esto era lo que les decía en cuanto al impacto del sexo del donador. No hay ninguna diferencia en la sobrevida del paciente. Las conclusiones a las que llegó el doctor Stephen fue que el HLA es importante en la selección de donadores. No se cambian las recomendaciones si se utilizan inhibidores de calcineurina. Sin embargo, en la era ciclofosfamida sí se pueden utilizar y se están aprendiendo muchas cosas en pacientes no relacionados que son mismatch. Considerando los tipos de donadores, es importante que sea consecutivamente, que sea simultáneamente en la búsqueda de un donador familiar como de un donador no relacionado. Otros factores muy importantes que los voy a estar repitiendo todo el tiempo en la sesión va a ser que los donadores de 18 a 30 años son los óptimos para un trasplante. Si es posible, aunque no es tan posible aquí en México, se pueden enrolar en un protocolo. En cuanto a la doctora Catarina, que ella es profesora de una universidad en Alemania, ella habló desde el punto de vista europeo. Hay muchas cosas que son muy semejantes en ambos lados del Atlántico, como el HLA, el DP, el rol de la ciclofosfamida, pero hay cosas que sí son muy diferentes. Y aquí los europeos están muy favorecidos porque su HLA es muchísimo más homogéneo que el que existe en todo el continente americano. Y esta genética heterogénea hace que sea mucho más difícil para nosotros. Ellos utilizan mucha globulina, y ellos utilizan donadores 10 de 10. Esta es una gráfica que muestra las diferencias que existen entre el CIBMTR y el registro europeo, donde prácticamente la cantidad de pacientes no relacionados es muy semejante. Sin embargo, ellos en Alemania utilizan muchos más donadores no relacionados que donadores haploidénticos. Y esto es nada más para que vean la diferencia y cómo es tan homogéneo el HLA en los europeos, donde prácticamente hay discrepancias muy pequeñitas en HLA-A, en la B, en la C un poquito más. Hay muchos en DQ y hay cierta cantidad en DRB1 y DPB1. Europa utiliza un régimen de condicionamiento muy diferente y por eso los datos no son comparables con los Estados Unidos. Hay unas preguntas que ellos se hacen, que es cuál va a ser el impacto de la ciclofosfamida en comparación al régimen que ellos utilizan, cuál es el rol del HLA y del donador por debajo de la edad que hemos dicho anteriormente cuando se utiliza ciclofosfamida y cuál es el impacto de la enfermedad y las combinaciones que pueden ser favorables cuando hay un mismatch en el HLA. Por último, y esto va a ser un poquito lo más largo, el doctor Antonio Jiménez Jiménez de la Universidad de Miami trata de responder algunas preguntas en cuanto a la selección de donador en la era post-ciclofosfamida. La primera de ellas es, ¿qué tan poco match puede haber entre un donador y un receptor en la era post-ciclofosfamida? Esta curva es una curva de las outcomes de los pacientes antes de la era de ciclofosfamida y muestran que definitivamente a menos match que hubiera, le iba peor al paciente. Y obviamente esto es significativo. Mientras que en la era de la ciclofosfamida, tanto la enfermedad, la sobrevida total como del injerto contra huésped son prácticamente lo mismo y no tienen diferencia significativa. ¿Por qué esto es importante? Porque va a haber muchos pacientes blancos no hispánicos y con diversidades étnicas que se van a favorecer mucho
de poder encontrar un donador no relacionado. Muchos de los datos que vamos a dar ahorita hablan específicamente de los 7 de 8 y de los 6 de 8. Sin embargo, no hay muchos datos en relación a los de 5 de 8 o 4 de 8. En resumen, la ciclofosfamida modifica históricamente esta penalidad que tenía el mismatch. Los datos, como les dije, involucran prácticamente los 7 de 8 y los 6 de 8. La evolución de los pacientes mejora mucho cuando se mueve de 7 de 8 y 6 de 8 y la optimización de esto debe de ser muy importante. Los mismatches de HLA importan en esta nueva era y qué tan beneficiosa puedan ser. Esta es la segunda pregunta. Y hay algunos datos históricos que sugieren que la clase 1 o clase 2 son importantes en el mismatch y que la ciclofosfamida puede modificar, pero no eliminar la biología de este mismatch. La pregunta aquí importante es, ¿hay algunos locus específicos que todavía siguen importando en esta era de ciclofosfamida? En la sobrevida después de la ciclofosfamida, como les mencionaba, previamente, en cualquier enfermedad hematológica había una diferencia significativa, mientras que en la era post-ciclofosfamida, tanto en la mieloblástica como en los síndromes mediodisplásicos y en la linfoblástica, prácticamente la sobrevida total y de injerto contra huéspedes básicamente igual, no importando si son 7 de 8 o 6 de 8. Las cosas que podemos aprender de los trasplantes haploidénticos es que el DRB1 ayuda y disminuye la posibilidad de recaída eh, y mejora la sobrevida libre de enfermedad. El DPB1, la inmunogenética, parece que influencia también la evolución del haploidéntico, pero aún no se sabe con los datos que se tienen si estos mismos datos en haploidénticos funcionan para donadores no relacionados que son mismatch. Otra pregunta que él también se hizo fue si los donadores, los anticuerpos específicos antidonador tienen algún punto en el trasplante. Hay muchas cosas que aún no se saben de esto y cada quien y cada centro los utiliza de manera inconsistente, de tal forma que no hay muchos datos. Se sabe que es un factor de riesgo para falla de injerto, tanto en donadores no relacionados que son mismatch como en haplidénticos. Las guías recomiendan tratar de evitar cualquier donador que tenga títulos altos. Las pruebas, las interpretaciones y el manejo varían sustancialmente. Y la disponibilidad, evidentemente, de estos anticuerpos hace que baje mucho la cantidad de donadores que podemos encontrar específicamente en mujeres y en algunas razas. De tal manera que hay algunas estrategias para tratar de disminuir estos anticuerpos antidonador y cada cosa tiene su pro y su contra. Si se hace una inmunodepresión, el pro es que puede ser posible que se encuentren mejor, la búsqueda más simple. Sin embargo, la contra es que no siempre funciona. Y cuando encontramos donadores que no tienen estos anticuerpos antidonador, el, el pro va a ser que el riesgo va a disminuir, pero el contra va a ser que se va a tardar mucho más en encontrar una búsqueda exitosa. Y aquí ellos muestran una gráfica que se ve sin ningún problema, cómo varía cuando nosotros encontramos en el registro ciertos donadores. Estos son los que son 8 de 8, 7 de 8, 6 de 8 y que no tienen después ningún donador. Si les miden ya los anticuerpos antidonador, la cantidad de cada uno de los donadores baja sustancialmente. Y la otra que ya les he mencionado anteriormente es, ¿importa la edad del donador? La pregunta común es, ¿donador menor
con un mismatch no relacionado o un donador mayor que sea familiar. La edad del donador incrementa el riesgo y es la variable que se debe considerar como principal. Em, el donador no relacionado menor contra el donador mayor de edad, que sí es relacionado. ¿Hay alguna compensación en esto o no le existe? Se necesita mucha evidencia que todavía no se tiene. Tratando de ver aquí la edad del donador y cómo disminuye la posibilidad de recaída en leucemia aguda, según la experiencia del CIBMTR, es que un donador no relacionado menor aumenta la sobrevida libre de recaída y es estadísticamente significativa de cuando utilizamos o comparado con un donador que es hermano, pero es mayor. En cuanto al síndrome mielodisplásico, se encontraron datos semejantes. La sobrevida libre de enfermedad cuando un donador es no relacionado y un donador relacionado, pero la edad es mejor en la del no relacionado, es mejor en el paciente que es no relacionado. Los haploidénticos, que esto es algo que nos interesa mucho a nosotros en la era post-ciclofosfamida, en el 2021 se publicó un estudio donde a mayor edad se incrementa la sobrevida libre de enfermedad y el aumento de injerto contra huésped agudo. En el 25 se publicó otro en pacientes con mieloblástica, donde los donadores mayores de 30 años hacen que la sobrevida sea peor y hay mayor muerte no relacionada a trasplante. Así como hay, que este es un punto a favor, menor injerto contra huésped agudo. Las conclusiones en cuanto a la edad es que un mismatch que hay en un alelo no influencia mucho en la era post-ciclofosfamida, mientras que la edad menor a 30 años debe de ser más importante que un mismatch para seleccionar un donador, por lo menos en leucemia mieloblástica. Nuevamente comparando los haploidénticos con los no relacionados que son mismatch, no hubo diferencia significativa, por lo menos en este estudio de esta comparación. Y lo que nos debemos de llevar en mente es que cuando se hace ciclofosfamida post-trasplante, la edad del donador importa más que el tipo de donador que se va a utilizar, favoreciendo a que el donador sea de menor edad. Cuando tenemos que escoger entre un donador no relacionado mismatch o un haploidéntico, algunas consideraciones importantes son que el donador mayor mismatch contra el donador más joven haplo parece ser que tiene un peor pronóstico el mismatch mayor. Y hay que priorizar también, como les he dicho en muchas ocasiones, la edad menor de 30 años. Un abordaje importante en las compensaciones es que si hay urgencia en el trasplante, es decir, el tiempo del trasplante importa, no importa qué tanta edad tenga el donador y eso pues es lo que gana. Si lo más importante es la recaída, específicamente hablando de síndrome mielodisplásico y de mieloblástica, la edad del donador sí es muy importante. En la tolerancia de injerto contra huésped y de mortalidad no relacionada a trasplante, hay que tomar en cuenta mucho la vulnerabilidad del receptor y que las plataformas del GVHD, de la profilaxis, es una cosa que debemos de tener muy en cuenta. Las preguntas que siguen estando todavía en la mesa son, ¿estos principios se aplican también en enfermedades no malignas? ¿Esto se aplica también en pacientes pediátricos?
Esto se aplica en pacientes que no se utilice ciclofosfamida como profilaxis. Todavía no sabemos todos estos datos y hay que tratar de pensar muy bien en ellos cuando hagamos nosotros nuestra selección de donador. La verdad, como les digo, hay muchos datos en estas conferencias. Esto me pareció súper importante porque habla mucho de haploidéntico y de la edad que debemos estar considerando. Yo creo que NMDP nos puede ayudar, y esto no es un comercial, yo no tengo ningún conflicto de interés. NMDP nos puede ayudar a estar haciendo búsquedas al mismo tiempo que nosotros estamos buscando nuestros donadores relacionados, simplemente como un ejercicio y que no cuesta nada y que nos puede empezar a enseñar cómo se debe de utilizar esto. Eventualmente estoy segura que algún paciente lo va a requerir. Les agradezco mucho el haberme escuchado durante tanto tiempo. Gracias, doctora. Están poniendo muchos agradecimientos por el chat y todo. ¿Sí da tiempo a un par de preguntitas? Porque nos quedan 5 minutos. Sí. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario, creo que Tony, te me habías dicho algo, ¿verdad? Lucas y alguien más, si queréis por el chat o levantando la mano. Adelante, Tony. Yo nada, yo solo agradecer y reiterar lo que dijo la doctora y lo voy a resumir como the sooner the better. Y the sooner the better significa dos cosas, que al momento del diagnóstico de un paciente que va para trasplante, se puede hacer la búsqueda, aunque el paciente vaya o no realmente a un trasplante, para ahorrarnos mucho tiempo. Creo que ahí es donde está la clave del decir, porque el no relacionado quizás puede ir un poco más lento, pues hay un proceso que ustedes ya conocen de muchos ya están más familiarizados y entre más rápido, la búsqueda no cuesta nada, simplemente nos comparten el HLA y lo podemos hacer y les podemos más o menos en unos 2, 3 días mandar las posibilidades que existen, independientemente si el paciente va para APLO, para relacionado, como sea. Y también el otro mensaje que dejó muy claro la doctora y a quien le agradezco mucho su charla es, pues si el paciente tiene alto riesgo de recaída, muévete con lo que puedas tener a la mano, ¿no? Si es un APLO, si es un relacionado, si es uno no relacionado que te da tiempo, pues buenísimo. Pero la clave aquí, y que yo lo aprendí pues hace muy poco tiempo, es al momento que hice el diagnóstico de una LMA de alto riesgo, ahí ya le pedí al HLA y ahí mismo, en cuanto pude, le mandé a hacer la búsqueda para ver cómo estaban mis posibilidades o más bien las posibilidades de ese o esa paciente. Gracias, doctora. Gracias, Tony. Muchas gracias. Creo que Lucas, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? Sí, hola. Gracias, doctora, por la presentación, por el resumen de la charla para los que no pudimos asistir. Eh, una de las cosas que yo siempre pienso que ha cambiado radicalmente en mi poco tiempo aquí en MDP es el concepto de también identificar si hay anticuerpos contra HLA en los pacientes. La idea del trasplante es siempre tratar de resolver los problemas secundarios. Si bien el PTCy nos está ayudando con la enfermedad de injerto contra huésped, el otro punto importante es evitar que tengamos tanto rechazo del trasplante como demoras en el trasplante o en el engraftment. Y una de las cosas que estamos intentando mucho aquí en Estados Unidos es promover la idea que a la hora de hacer la tipificación del paciente también considerar hacerles anticuerpos contra HLA. Sería importante para todos es entender en qué estado estamos con ese proceso, si se espera para hacer los anticuerpos o también se los solicita al momento de hacer la tipificación. Estoy de acuerdo, Lucas, que es muy importante hacerla desde el principio. Finalmente, prácticamente ya es una práctica estándar, para no perder tiempo, sobre todo considerando lo que dijo Tony, que pues tenemos siempre en mente la posibilidad de una recaída. Entonces, pues nos ahorramos tiempo, es más dinero. Sabemos que en nuestro ambiente esto es importante, sin embargo, va a ser algo que se va a requerir. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta más. Nos da tiempo a una. Me parece que no. Pues vamos a acabar 2 minutos antes de tiempo. He dejado en el chat el correo de la doctora, lo vuelvo a enviar para que lo tengan a mano. Si tienen cualquier duda, si no me pueden contactar a mí o a cualquiera de NDP, les ponemos en contacto. Muchas gracias por su tiempo. Esto va a quedar grabado y vamos a pasar la grabación para que todos la tengan y la puedan pasar si creen que ha sido útil
a sus compañeros que no se hayan podido conectar. Gracias a todos por su tiempo, estamos en contacto y vamos hablando. Gracias a todos. Gracias.